Hola a todos, bienvenidos a este lecto video. Hoy quiero hablarles acerca de las novelas de Harry Potter. Este es un capítulo de una serie de 5. El tema que veremos hoy es la fundación de Hogwarts. Pero antes de partir quiero adelantar que para los siguientes comentarios me baso únicamente en las 7 novelas, publicadas entre los años 97 y 2007. No tomo en consideración lo que J.K. Rowling siguió desarrollando en entrevistas, libros o publicaciones de web posteriores. Lo mismo vale para las películas. Hogwarts era la prestigiosa escuela de magos del mundo mágico. A lo largo de las novelas encontramos al menos 2 fuentes acerca de su fundación. Parto con Hogwarts porque la saga de Harry Potter gira en torno a la escuela. La historia se origina con la invitación de Dumbledore al pequeño Potter cuando éste tenía 11 años. Entonces, vale la pena, creo yo, investigar cómo y en qué términos fue creada. Tenemos la versión del profesor Binns en la Cámara Secreta. Esto es lo que en el segundo libro y la otra en la así llamada Canción del Sombrero Seleccionador en la Orden del Fénix. Esto es en el 5º libro. En el fondo ambas hablan de lo mismo, pero difieren en algunos acentos y versiones de lo sucedido. La información básica es que se trataba de 4 grandes magos, que a la vez eran grandes amigos, que fundaron una escuela de magia para niños y adolescentes, organizándola en 4 casas, donde cada uno dejaba su sello, por así decirlo, en cada una de ellas. Los nombres de los magos y magas eran Slytherin, Gryffindor, Ravenclaw y Hufflepuff. Revisaremos la versión de Binns, profesor de Historia de la Magia, en una de sus clases cuando Harry y sus amigos estaban en segundo año. Hogwarts fue fundado hace unos 1000 años por los 4 brujos más importantes de su época. Las 4 casas del colegio reciben su nombre de ellos. Los 4 juntos construyeron este castillo, lejos de las miradas indiscretas de los muggles. Dado que aquella era una época en que la gente tenía miedo a la magia y los magos y las brujas sufrían persecución. Aquí voy a aclarar que en aquel entonces aún no se producía la división entre los mundos muggle y mágico. Continúo. Durante algunos años, los fundadores trabajaron conjuntamente en armonía, buscando jóvenes que dieran muestras de aptitud para la magia y trayéndolos al castillo para educarlos. Pero luego surgieron desacuerdos entre ellos y se produjo una ruptura entre Slytherin y los demás. Slytherin deseaba ser más selectivo con los estudiantes que se admitían en Hogwarts. Pensaba que la enseñanza de la magia debía reservarse para las familias de magos. Le desagradaba tener alumnos de familia Muggle porque no los creía dignos de confianza. Un día se produjo una seria disputa al respecto entre Slytherin y Gryffindor, y Slytherin abandonó el colegio. Estos simples hechos quedaron ocultos tras la leyenda fantástica de la Cámara de los Secretos. La leyenda nos dice que Slytherin había construido en el castillo una cámara oculta, de la que no sabían nada los otros fundadores. Slytherin, según la leyenda, selló la Cámara de los Secretos para que nadie la pudiera abrir hasta que llegara al colegio su auténtico heredero. Solo el heredero podría abrir la Cámara de los Secretos, desencadenar el horror que contiene y usarlo para liberar al colegio de todos los que no tienen derecho a aprender magia. En cuanto al horror, agrega, se cree que es algún tipo de monstruo al que solo podrá dominar el heredero de Slytherin. A mi juicio, más que una leyenda, se trata de una maldición, la que lanza Slytherin, independiente de si se la tomaba por cierta o no. De todas maneras, esa es una versión. La otra la encontramos dentro de los versos de la canción del sombrero seleccionador para el inicio del nuevo año escolar,
cuando Harry y sus amigos estaban en quinto año. Cuando Hogwarts comenzaba su andadura y yo no tenía ni una sola arruga, los fundadores del colegio creían que jamás se separarían. Todos tenían el mismo objetivo, un solo deseo compartían: crear el mejor colegio mágico del mundo y transmitir su saber a sus alumnos. Juntos lo levantaremos y allí enseñaremos. Decidieron los 4 amigos sin pensar que su unión pudiera fracasar, porque ¿dónde podía encontrarse a 2 amigos como Slytherin y Gryffindor? Solo otra pareja, Hufflepuff y Ravenclaw, a ellos podía compararse. ¿Cómo fue que todo acabó mal? ¿Cómo pudieron arruinarse tan buenas amistades? Veréis, yo estaba allí y puedo contaros toda la triste y lamentable historia, dijo Slytherin. Solo enseñaremos a aquellos que tengan pura ascendencia, dijo Ravenclaw. Solo enseñaremos a aquellos de probada inteligencia, dijo Gryffindor. Solo enseñaremos a aquellos que hayan logrado hazañas, dijo Hufflepuff. Yo le enseñaré a todos y trataré a todos por igual. Cada uno de los 4 fundadores acogía en su casa a los que quería. Slytherin solo aceptaba a los magos de sangre limpia y gran astucia, como él, mientras que Ravenclaw solo enseñaba a los de mente muy despierta. Los más valientes y audaces tenían como maestro al temerario Gryffindor. La buena de Hufflepuff se quedó con el resto y todo su saber les transmitía. De este modo, las casas y sus fundadores mantuvieron su firme y sincera amistad y Hogwarts funcionó en armonía durante largos años de felicidad, hasta que surgió entre nosotros la discordia, que de nuestros miedos y errores se nutría. Las casas que, como 4 pilares, habían sostenido nuestra escuela, se pelearon entre ellas y divididas, todas querían dominar. Entonces parecía que el colegio mucho no podía aguantar, pues siempre habían duelos y peleas entre amigos, hasta que por fin una mañana el viejo Slytherin partió, y aunque las peleas cesaron, el colegio muy triste se quedó. Y nunca desde que los 4 fundadores quedaron reducidos a 3, volvieron a estar unidas las casas como pensaban estarlo siempre. Y todos los años el sombrero seleccionador se presenta y todos sabéis para qué. Yo os pongo a cada uno en una casa porque esa es mi misión, pero este año iré más lejos. Escuchad atentamente mi canción. Aunque estoy condenado a separaros, creo que con eso cometemos un error. Aunque debo cumplir mi deber y cada año tengo que dividiros, sigo pensando que así no lograremos eliminar el miedo que tenemos. Yo conozco los peligros, leo las señales, las lecciones que la historia nos enseña y os digo que nuestro Hogwarts está amenazado por malignas fuerzas externas y que si unidos no permanecemos por dentro, nos desmoronaremos. Ya os lo he dicho, ya estáis prevenidos. Que comience la selección. Ahí nos enteramos que los fundadores tenían el mismo objetivo: crear el mejor colegio mágico del mundo, pero cada uno con un sello diferente. Gryffindor quería solo a los que hayan logrado hazañas. Slytherin afirma que solo le enseñará a los que tengan pura ascendencia o sangre limpia. Ravenclaw solo a los de probada inteligencia y Hufflepuff le enseñará a todos y tratará a todos por igual. De tal modo que cada uno acogía en su casa a los que quería, mientras que el sombrero aclara que esta información es de primera fuente. Hasta que surgió la discordia. Los magos se pelean, se dividen, pues todos querían dominar y nunca volvieron a estar unidas las casas, no en el sentido de ser una sola, sino en el de estar en armonía. Por lo tanto, uno de los fundamentos de toda la saga Potter es una doble división o separación. Primero, la de las 4 casas, a pesar de ser grandes amigos
luego la de uno de los fundadores respecto a los tres. Si nos detenemos en ambas versiones, podemos constatar que tanto en Vince como en El Sombrero hay un énfasis en el que al principio había amistad y armonía, que luego se rompe, surge una discordia. Solo Vince hace referencia a la leyenda porque es un tema que se tratará en la Cámara Secreta, pero en la Orden del Fénix, a estas alturas, eso ya había ocurrido. Ahora, en la canción del Sombrero nos enteramos aún de más detalles. Los cuatro amigos, si bien tenían un mismo objetivo, el cual era, dicho sea de paso, muy altisonante, crear la mejor escuela de magos del mundo, tenía a su vez formas muy distintas de ejecutarlo. El Sombrero trae la historia al presente y enfatiza que hay una amenaza externa y más vale mantenernos unidos. O sea, la unidad es urgente debido a la amenaza externa, no un móvil o propósito propio de las cuatro casas. Lo que podemos sacar en limpio es que hace 1000 años los magos más grandes de su época fueron grandes amigos, pero que si bien compartían el propósito de crear la mejor escuela de magos del mundo, ninguno quería enseñar con otra visión que no fuera la propia. Al parecer esto estuvo claro desde un principio, pero llegó el momento en que, según Vince, Slytherin deseaba ser más selectivo con los estudiantes que se admitían en Hogwarts. Esto quiere decir que trató de imponer su visión a los demás magos, pero según El Sombrero, esto no fue tan unilateral, sino que en realidad fueron las cuatro casas las que querían dominar, o sea, no solo la de Slytherin. Y por esta razón, Slytherin, al no lograrlo, se retiró, pero no sin dejar una cámara secreta con un monstruo dentro, o sea, una maldición en la cual un descendiente de su linaje, un auténtico heredero, es decir, un vengador, sabrá cómo abrirla y liberar un monstruo que se encargaría de cumplir su voluntad, sacar a todos los estudiantes que no fueran de familias de magos. Si bien los cuatro magos tenían visiones distintas, fue esta la que chocó contra las otras tres. Ahora, si revisamos más detenidamente a las otras tres, vemos que la de Slytherin era radicalmente opuesta a la de Hufflepuff, la cual acogía a todos y trataba a todos por igual. Pero en las otras dos también hay diferencias notables. Gryffindor enfatizaba las hazañas y Ravenclaw la inteligencia. Bien, esos son los hechos. Ahora puede surgir un sinnúmero de preguntas como ¿cómo estos cuatro magos, teniendo visiones tan distintas, pudieron ser tan amigos? Al parecer sí, pero solo hasta que uno trate de imponerle a los demás su visión. Y eso fue lo que ocurrió. Ahora, la reacción es curiosa. Dejar una maldición. Se sintió Slytherin tan traicionado. Y aquí, a mi parecer, se abren dos caminos que pudieron haber llevado la historia en una dirección muy diferente. El primero es que si Slytherin tenía pensado de antemano imponerle a los demás su visión, es decir, que tenía un plan, lo que da cuenta es que no era muy amigo de los demás, pues ¿cómo se puede ser amigo de otros si quieres imponerle tu voluntad? Por lo tanto, ahí hay algo distorsionado en él. Si él tenía esa visión, debió de haber fundado él mismo su propia escuela y mantener en paralelo la amistad con los otros tres, en lugar de embarcarse en algo que tarde o temprano terminaría en una ruptura. Pues, ¿quién está dispuesto a dejarse dominar menos por un amigo? Pero del otro lado de la balanza sí estamos ante una provocación, quizás no ante una traición, pues por lo que vemos Slytherin se puso a sí mismo en una situación muy enredada y cuestionable. Y es que sus amigos, sus mejores amigos, ¿no conocían a Slytherin? ¿O recién se dieron cuenta quién era cuando éste comenzó a imponer su visión? Bueno, lo cierto es que ellos pecaron de ingenuos. No obstante, en lugar de hacer un mea culpa y actuar en concordancia, siguieron testarudamente adelante con la escuela, sin Slytherin provocándole una ira sin parangón. ¿No hubiese sido más noble de su parte cerrar la escuela y fundar una nueva? Enterrar así el pasado en honor a la amistad, pues una vez que descubren que sus diferencias eran irreconciliables, pudieron evitarle a Slytherin el sentimiento de traición. Sabemos por la historia que esta desconsideración ocasionó justamente la venganza y maldición que 1000 años después puso en peligro no solo a la escuela, no solo a los niños.
especialmente a dos, Harry y Tom, sino que a todo el reino mágico cuando Tom se transformó en Lord Voldemort, el Señor de las Tinieblas. Pero claro, si esto hubiese sido resuelto más civilizadamente, no tendríamos la saga Potter, tal como ocurrió. Lo curioso es que en el mundo de magos de Harry Potter existían los mismos problemas que en el mundo humano. Da la impresión que fuésemos mentalmente muy similares a los magos del mundo mágico de Harry Potter, solo que sin poderes mágicos. Quizás toda la tragedia tenía su raíz en la intención: crearemos la mejor escuela del mundo. ¿Por qué la mejor? ¿En qué sentido? ¿La mejor para quién? ¿Por qué no simplemente crearemos una escuela? Quizás ahí, en ese propósito, estaba desde un principio anunciada la fatalidad. Porque ¿Harry Potter es una fatalidad o simplemente la historia de un niño que acude a una escuela de magia y pasa por una serie de aventuras? No, es un niño huérfano con padres asesinados y además es una novela escrita y dirigida a niños, con películas y parques temáticos. De todas formas, lo que me parece más extraño de la saga Potter no es tanto que Slytherin se enoje y haya lanzado una maldición. Esto lo puedo entender y es un motivo de muchos mitos y cuentos, sino que los tres amigos restantes no solamente mantuvieron sus casas separadas entre sí, o sea, siguieron adelante como si nada hubiese pasado, sino que además mantuvieron la casa de Slytherin, incluida su visión acerca de la sangre limpia y su tradición. Esto es, diría yo, uno de los elementos más curiosos y sintomáticos del mundo mágico de Harry Potter.